Morí y me presenté ante Jesús. Y Él me mostró el pecado que arrastra a millones de cristianos al infierno cada hora. No son los pecados que imaginas, ni los vicios más visibles, ni la falta de oración ni de ayuno. Es algo mucho más común, oculto, y que muchos llevamos sin darnos cuenta. Mi nombre es Samantha Lee, tengo 43 años y toda mi vida he creído ser un verdadero cristiano, listo para entrar al cielo cuando llegara el momento. Me bauticé a los 13 años, crecí en una familia de fe y pasé más de 3 décadas asistiendo a la iglesia, sirviendo en ministerios y enseñando la palabra. Me veía como alguien seguro, firme en mi fe, convencido de que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero la verdad, que solo descubrí con dolor, es que estaba equivocado. Viví todos estos años con una fe que parecía auténtica, pero que ocultaba en mi corazón algo que no quería ver, un peso de dolor, resentimiento y falta de perdón que, según Jesús, podría costarme la salvación eterna. Mis padres, Robert y Linda, fueron ejemplos de dedicación en nuestra iglesia metodista. Papá era diácono y mamá tocaba el piano en el coro. Crecí siendo testigo de su compromiso con la vida cristiana, y desde pequeño aprendí que el domingo no era un día cualquiera, era un día para estar en la casa del Señor. Recuerdo la emoción que sentí cuando acepté a Jesús a los 8 años durante la escuela bíblica de vacaciones. Me sentí limpio, perdonado y parte de algo más grande que yo. Con cada servicio, cada alabanza, cada oración, creía que estaba fortaleciendo mi camino. Y cuando me bauticé años después, el sentido de pertenencia era tan real que pensé que nada podría separarme de la presencia de Dios. A los 25 años, me casé con David, mi compañero de cuarto en la universidad y compañero cristiano. Juntos, construimos lo que todos a nuestro alrededor llamaban un matrimonio ejemplar. Asistíamos fielmente a la iglesia, criamos a nuestros 2 hijos en la fe y siempre participamos en diversos ministerios. Coordinaba reuniones de mujeres, dirigía estudios bíblicos y organizaba retiros anuales. A los ojos de todos, yo era la imagen de una mujer piadosa, dedicada a la familia, la iglesia y el reino de Dios. Y yo misma lo creía, sin saber que había grietas ocultas en los cimientos de mi fe, grietas que luego revelarían lo equivocada que estaba sobre lo que realmente significa ser salva. Estas grietas empezaron a aparecer en momentos inesperados de mi vida. La primera apareció hace 15 años, cuando mi mejor amiga, Rachel, me traicionó. Confié en ella como en una hermana, compartiendo con ella mis miedos y mis luchas más profundas, especialmente en momentos en que mi matrimonio pasaba por dificultades. Sin embargo, descubrí que ella había convertido mis confesiones en chismes dentro de la iglesia, exponiendo mi dolor en forma de peticiones de oración. Esto me hirió de una manera que jamás imaginé. Ese día, un profundo resentimiento surgió en mí, el cual, a pesar de mis oraciones e intentos de perdonar, nunca fue superado por completo. Me dije a mí mismo que había perdonado a Rachel porque seguí siendo educado, participando en los mismos ministerios e incluso abrazándola en público. Pero en el fondo, albergaba dolor, desconfianza y una amargura que crecía silenciosamente. Pasé años creyendo que el perdón se trataba simplemente de no buscar venganza, pero lo que no entendía es que el verdadero perdón va mucho más allá. Requiere perdonar la deuda, desear el bien y bendecir a quienes nos hicieron daño. Nunca lo hice realmente. Y esta herida fue solo la primera, porque con el tiempo vinieron otras, más profundas, más pesadas, más destructivas para mi fe. Mirando hacia atrás, veo que la apariencia de santidad que llevaba era solo una máscara. Participaba en todas las actividades de la iglesia, enseñando, aconsejando y dirigiendo, pero en mi interior albergaba resentimiento hacia quienes me habían lastimado, mi amigo, mi hermano, incluso mi hija. Hablaba de la gracia mientras albergaba dureza de corazón. Predicaba sobre el perdón mientras albergaba resentimiento. Era como si mi vida fuera una ceremonia religiosa que engañaba a todos, incluyéndome a mí mismo. Y así viví durante años, hasta el día en que mi vida se detuvo repentinamente y descubrí ante el mismo Jesús que todo esto no era suficiente para salvarme. Tras la herida infligida por Rachel, la vida continuó, pero años después apareció otra grieta, aún más dolorosa. Esta vez, vino de dentro de mi propia familia, a través de mi hermano Mark. Siempre había sido el hijo rebelde, el que no lograba sentar cabeza, cambiaba constantemente de trabajo y tomaba decisiones precipitadas. Pero nada me preparó para el día en que descubrimos que había robado $15,000 de la jubilación de nuestros padres. Vi a mi padre, un hombre de 70 y tantos, obligado a trabajar en un supermercado para intentar compensar lo perdido. Vi a mi madre llorar en secreto, sintiéndose traicionada por su propio hijo. Y dentro de mí, nació una rebelión tan grande que hasta el día de hoy recuerdo la sensación de impotencia y rabia que me quemaba el pecho. En ese momento,
Buscaba consejo en la iglesia y me acerqué al pastor Williams con la esperanza de escuchar palabras que aliviaran mi dolor. Me dijo: Samantha, necesitas perdonar. Es tu hermano, está perdido, pero necesita tu gracia. Escuché sus palabras, asentí, pero en el fondo estaba aún más enojada. ¿Cómo podía alguien pedirme que tratara esto como si fuera un simple error? Había arruinado años de esfuerzos de mis padres, les había causado vergüenza y tristeza, y parecía no mostrar ningún remordimiento real. En cada reunión familiar, Mark actuaba como si nada hubiera pasado, intentando conversar como si el dolor no existiera. Yo también lo hacía, sonriendo, pero por dentro gritaba de indignación. Intenté ser una buena cristiana en aquel entonces, intenté incluir a Mark en los almuerzos, intenté ser educada, incluso le ayudé a encontrar trabajo. Pero la verdad es que mi corazón estaba lleno de odio. No solo no perdonaba, sino que empecé a albergar resentimiento contra Dios. Me preguntaba por qué permitía que personas así causaran tanto sufrimiento y aún esperaba que yo mostrara misericordia. Este pensamiento me corroía, impidiéndome orar sinceramente, haciéndome recitar versículos mecánicamente, sin creer nunca realmente que la situación pudiera cambiar. Y, sin darme cuenta, la raíz de la amargura se agudizaba en mí, haciendo que el perdón fuera casi imposible de imaginar. Lo más doloroso fue la presión velada de la propia iglesia e incluso de mi familia. Todos esperaban que fuera un ejemplo de fe, la mujer madura que lidiaba con los problemas con paciencia y perdón. Mantuve esa imagen. Seguí sirviendo en la iglesia, enseñando estudios bíblicos y asistiendo a retiros, pero por dentro, la realidad era diferente. Estaba cada vez más endurecida, cada vez más alejada del verdadero amor que Dios exigía. Repetía hermosas frases sobre la gracia y la misericordia, pero cuando vi a Mark, mi corazón se cerró como una piedra. Esta duplicidad me consumió hasta el punto de que ya no podía distinguir entre la fe que profesaba y el resentimiento que me dominaba. Hoy comprendo que vivía en una prisión invisible. Por fuera, era la mujer cristiana ejemplar. Por dentro, estaba encadenada a un odio que crecía silenciosamente. Y lo peor de todo, no me daba cuenta de que esta falta de perdón separaba mi alma de Dios. Creía que mi asistencia a la iglesia, mis oraciones y mis obras eran suficientes para compensar este fracaso. Pensaba: Dios sabe que me esfuerzo, comprende mi dolor. Pero no me daba cuenta de que la palabra era clara y que no había excusa para mi corazón endurecido. En la práctica, estaba eligiendo guardar resentimiento en lugar de obedecer el mandato de perdonar. Años después, cuando todo salió a la luz ante Jesús, comprendí que mi insistencia en aferrarme a este dolor hacia Mark era una de las mayores barreras entre mí y la salvación. Pensaba que mi religiosidad era un escudo, pero era solo un disfraz. La amargura que albergaba hacia mi propio hermano se convirtió en una acusación contra mí mismo. No era solo un detalle del pasado, era una herida abierta que revelaba quién era realmente en mi interior. No era libre. No estaba a salvo. Estaba esclavizado a una mentira, creer que podía amar verdaderamente a Dios sin perdonar a quienes me lastimaban. Si la traición de Rachel y el fracaso de Mark ya me habían dejado cicatrices, nada se comparaba con lo que experimenté con mi hija Emily. Siempre creí que estaba criando a mis hijos en los caminos del Señor. Teníamos devocionales, orábamos juntos, los llevábamos a la escuela bíblica y les enseñamos valores cristianos desde pequeños. Pero cuando Emily llegó a la adolescencia, parecía que todo se desmoronaba ante mis ojos. Empezó a desafiar las reglas, a irse sin dar explicaciones, a forjar amistades y a tomar decisiones que contradecían todo lo que David y yo le habíamos enseñado. El sentimiento de fracaso como madre era como un puñal en mi corazón. Sentía vergüenza, rabia y miedo de perderla para siempre. El momento más oscuro llegó cuando descubrí que Emily, con 16 años, mantenía relaciones sexuales con su novio. Para mí, esto no era solo una cuestión de comportamiento, sino una afrenta directa a los principios que tanto me había esforzado por inculcar. Y cuando encontré documentos ocultos que demostraban que había ido sola a una clínica de salud reproductiva, me quedé atónita. Confronté a mi hija entre lágrimas, esperando arrepentimiento, pero recibí duras palabras a cambio que resuenan en mi memoria hasta el día de hoy: quizás tu Dios no es tan amoroso como dices. Fue como si una lanza me hubiera atravesado el pecho. Yo, que tanto predicaba sobre el amor y la familia, ni siquiera podía mantener la paz en mi propio hogar. A partir de ese momento, nuestra relación se convirtió en una guerra. Peleábamos constantemente, los silencios eran densos y la distancia emocional no hacía más que crecer. Emily pasó meses sin hablarme de verdad, y cuando reconectamos, siempre fue con esa frialdad que dejaba claro que no había una verdadera reconciliación. Sonreía a los demás, demostrando que lo estaba llevando bien, pero por dentro era un volcán de resentimiento.
Me sentía traicionada por mi propia hija, avergonzada frente a la iglesia y constantemente me preguntaba dónde había fallado. En el fondo, no solo estaba herida, sino que sentía resentimiento hacia mi propia hija, incapaz de perdonarla por los errores de su juventud. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que, a medida que acumulaba estas heridas, estaba construyendo un muro entre Dios y yo. Oré, pero las palabras eran vacías. Leí la Biblia, pero no dejé que me transformara. Busqué guía en libros sobre la familia, en conferencias cristianas, en versículos sobre el perdón, pero nada cambió en mí porque no estaba dispuesta a soltar mi dolor. Era como si hubiera hecho del dolor parte de mi identidad. Era la mujer traicionada por su amiga, la hermana agraviada por su hermano, la madre decepcionada por su hija. Estas marcas me definieron durante tanto tiempo que ya no sabía quién era sin ellas. Externamente, mi dedicación a la iglesia creció. Dirigí estudios bíblicos sobre el matrimonio, la familia e incluso el perdón. La gente me elogiaba, me consideraba un modelo a seguir, y yo misma creía que mi religiosidad era prueba de que Dios estaba conmigo. Pero en realidad, usaba estas actividades como una excusa para ocultar la podredumbre que crecía en mi corazón. Era como si intentara compensar mis defectos internos con obras externas. Mientras otros me veían como un ejemplo, Jesús veía la realidad, una mujer endurecida, que predicaba algo que no vivía, que sonreía en público pero sangraba en secreto. Hoy, al mirar atrás, veo que esos años fueron cruciales para lo que sucedería después. Cada herida sin sanar, cada rencor guardado, cada perdón que me negaba a conceder se convirtió en un peso que me alejaba cada vez más de la gracia de Dios. Pensaba que me aferraba, pero acumulaba cadenas invisibles que un día serían reveladas ante el Señor mismo. No lo sabía, pero mi falta de perdón no era solo un problema emocional o familiar. Era un problema espiritual tan grave que ponía en riesgo mi eternidad. Y solo lo descubriría de la manera más dolorosa posible, cuando mi vida se detuvo de repente y tuve un encuentro con Jesús que lo cambió todo. Esa primavera, mi vida parecía transcurrir con normalidad. Seguía dirigiendo un estudio bíblico para mujeres, e irónicamente, el tema era el perdón. Recuerdo claramente la noche que abrí mi Biblia en Mateo 6, 14-15 y les leí a las 12 mujeres reunidas en mi sala: si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis, vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas. Hablé con convicción, como si esas palabras fueran una verdad viva en mi interior, pero en el fondo sabía que mentía. No vivía lo que enseñaba. Podía sonreír, dar consejos y abrazar, pero en el fondo, mi corazón estaba lleno de heridas sin sanar. Después de esa reunión, me fui a mi habitación con un peso enorme. No era solo agotamiento físico, era una sensación sofocante de que llevaba algo mal dentro. Me acosté sobre las 11:30 de la noche y todo parecía normal hasta que, a primera hora de la mañana, algo sucedió. Mi corazón simplemente se paró. Mi esposo, David, me contó más tarde que se despertó sobre las 3 a.m. y se dio cuenta de que no respiraba. Llamó al 911 y los paramédicos llegaron enseguida, pero durante 12 minutos no hubo latidos, ni vida, ni nada. 12 minutos que me parecieron una eternidad en un lugar completamente diferente. Cuando recuperé la conciencia, ya no estaba en mi habitación. Ya no podía ver el techo de mi casa ni sentir mi cama. Estaba en un espacio extraño y silencioso, donde no había oscuridad ni luz como las conocemos, sino una presencia que me envolvía por completo. Era como si todas las capas que me protegían hubieran desaparecido, y estuviera desnudo ante la verdad. No me refiero a la desnudez física, sino espiritual. Todo lo que había ocultado durante años, todas las heridas, resentimientos y falsedades, quedó al descubierto. No había forma de disfrazar, justificar ni fingir. Quedé completamente revelado. Fue en ese momento que lo vi. Jesús. Venía hacia mí, pero no como solía imaginarlo. No era el Jesús frágil de las vidrieras de las iglesias ni de las pinturas antiguas. Era majestuoso, santo, imponente. Su presencia era tan intensa que apenas podía levantar la vista. Sus ojos parecían traspasarme el alma, revelando cada detalle de mi vida. Temblé, no de miedo humano, sino de reconocimiento. Por primera vez, comprendí lo que significa estar ante el Dios santo, justo y verdadero. Todo mi cristianismo falso se desvaneció en ese instante. Cuando pronunció mi nombre, sentí que cada letra tenía un peso eterno. Samantha, dijo. Ese llamado no fue solo un sonido, fue como si toda la verdad me hubiera llegado en una sola palabra. Intenté responder, intenté justificarme, pensé en mencionar todos mis años de servicio en la iglesia, mis oraciones, mis diezmos, mis obras.
pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, me mostró la realidad. Vi una multitud de cristianos, incontables, adorando, predicando, sirviendo, haciendo todo lo que yo hacía. Pero de repente, el terreno se abrió y cayeron en un vacío oscuro, lejos de la presencia de Dios. Estaba desesperada. Le pregunté a Jesús por qué sucedía esto. Después de todo, eran personas que creían, que servían, que proclamaban su nombre. Y fue entonces cuando me miró con infinita tristeza y dijo, porque nunca perdonaron. Estas palabras fueron más dolorosas que cualquier espada. En un instante, lo comprendí todo. Comprendí que mi resentimiento hacia Rachel, mi ira hacia Mark, mi resentimiento hacia Emily no eran solo heridas emocionales, sino prisiones espirituales que me separaban de Dios mismo. Y allí, ante el Señor, comprendí que la falta de perdón es una sentencia de muerte eterna. Cuando Jesús me mostró aquella multitud de cristianos cayendo, la impresión fue insoportable. Reconocí sus expresiones, su forma de cantar, de levantar las manos, de predicar, de publicar frases hermosas. Eran como yo. Personas que sostenían la Biblia en sus manos, pero no tenían un corazón transformado. Y al caer, me di cuenta de que no había gritos de dolor, sino un silencio de ausencia. Era como caer en un vacío eterno, lejos de la presencia de Dios. Esto me aterraba más que cualquier idea de infierno físico que hubiera escuchado. No había fuego visible, pero sí la ausencia total de la gloria de Dios, y eso era peor que cualquier tormento. Mientras observaba, Jesús me reveló algo que lo cambió todo. Me mostró que cada uno de esos cristianos llevaba heridas ocultas. Una mujer que dirigía el culto, pero no había perdonado a su exmarido. Un pastor que predicaba sobre la gracia, pero aún guardaba rencor contra un diácono que lo había confrontado años atrás. Una misionera dedicada que nunca ofreció perdón a nadie que la criticara. Y allí, en medio de esa multitud, me lo mostró también a mí. Me encontré sonriendo en los servicios, abrazando a la gente, dirigiendo estudios sobre el perdón, pero con el corazón lleno de resentimiento. Fue como mirarme en un espejo que finalmente me mostró la verdad. Jesús repitió entonces unas palabras que yo conocía, pero que nunca había tomado en serio: con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En ese momento, las máscaras cayeron. No importaba cuántas obras tuviera alguien, ni cuántas horas hubiera servido. Lo que realmente importaba era el estado de su corazón. Y mi corazón estaba podrido, lleno de orgullo herido, de heridas sin resolver. Me di cuenta de que durante años había confundido la religiosidad con la salvación, las obras con la transformación, la apariencia con la verdad. Pero ante él, todo eso no valía nada. Lo que importaba era si había aprendido a perdonar como yo había sido perdonado. Entonces me mostró de nuevo el versículo que me había enseñado tantas veces, pero que ahora parecía una sentencia inamovible, Mateo 6, 14-15. No era una metáfora ni un símbolo, era una ley espiritual. Así como la gravedad tira hacia abajo, la falta de perdón aleja el alma de Dios. Recordé cuántas veces les había dicho a otras mujeres, el perdón es una elección, no un sentimiento. Pero en el fondo, nunca lo había elegido. Simplemente había enmascarado mi dolor con la religión. Y Jesús me mostró que no hay salvación verdadera mientras el corazón esté cerrado al perdón. Lloré como nunca antes. No había forma de justificarme. No había forma de discutir. Él me mostró que todo mi servicio, mis ofrendas, mis oraciones, nada de eso podía borrar la dureza de mi corazón. Había recibido perdón de Dios tantas veces, pero nunca había ofrecido perdón de verdad a quienes me habían hecho daño. Era como si me hubiera puesto en el lugar del juez, decidiendo quién merecía misericordia y quién no, y Jesús lo dejó claro: no hay lugar para ese tipo de orgullo en el reino de Dios. El que no perdona, no es perdonado. Fue simple y devastador a la vez. En ese momento comprendí que mi mayor idolatría no era contra las cosas visibles, sino contra mi propio dolor. Había convertido mis heridas en un trono donde sentarme. Atesoraba el dolor, justificaba la amargura y alimentaba el resentimiento. Y mientras lo hacía, mantenía mi corazón alejado del verdadero amor de Dios. Fue entonces cuando Jesús me preguntó, con voz firme pero amorosa: ¿estás dispuesta a perdonar las deudas que llevas? ¿Estás dispuesta a perdonar completamente a Rachel, Mark y Emily? Estas preguntas me atravesaron como flechas, y comprendí que el destino de mi eternidad dependía de mi respuesta. Cuando Jesús me hizo esas preguntas, sentí el peso de cada nombre que mencionó. Raquel, mi amiga que me había traicionado; Marcos, mi hermano que lastimó a nuestros padres; Emily, mi hija que rechazó mis enseñanzas. Cargaba con esas heridas como cadenas, y la idea de soltarlas parecía imposible.
Quise decir que sí de inmediato, que estaba dispuesta, pero en el fondo sabía que aún había resistencia dentro de mí. No quería admitirlo, pero una parte de mí aún quería que sintieran el dolor que me habían causado. Y fue en ese momento que Jesús me mostró que el verdadero perdón no nace de los sentimientos humanos, sino de la gracia de Dios. Me mostró escenas de personas que habían perdonado en situaciones mucho más difíciles que la mía. Vi a una madre que perdió a su hija en un accidente causado por un conductor ebrio, pero entró en la cárcel para abrazar a ese hombre y ofrecerle perdón. Vi a un pastor que había perdido su iglesia por acusaciones falsas, pero que seguía orando por quienes lo difamaban. Vi a una mujer que había sido traicionada por su esposo, pero que decidió liberarse del perdón y reconstruir su vida sin amargura. Estas imágenes fueron como golpes a mi orgullo. Me di cuenta de que yo, que me consideraba fuerte y ejemplar, en realidad era débil y estaba atrapada en mi resentimiento. Jesús me explicó entonces algo que cambió mi comprensión para siempre. Dijo, el perdón no es olvido, es liberación. No es minimizar el dolor, es entregarme el dolor. No es justificar las malas acciones, es liberar el peso que te ata. Estas palabras fueron como una luz que atravesó la oscuridad. Comprendí que no necesitaba sentir deseos de perdonar, necesitaba elegir obedecer. Fue una decisión consciente, no un proceso emocional. Y, más que eso, fue un acto de fe, confiar en que Dios se encargaría de la justicia mientras yo me encargaba del amor. Fue entonces cuando comprendí que perdonar no era renunciar a la verdad, sino renunciar a la venganza. Mientras hablaba, recordé cada conversación con Rachel, cada reunión familiar con Mark, cada discusión con Emily. Las escenas se repetían en mi mente como una película dolorosa. Me di cuenta de cuánta energía había gastado intentando demostrar que tenía razón en lugar de amar. Cuánto había convertido mi dolor en justificaciones, cuando en realidad me condenaban. Y Jesús me mostró que aferrarse al resentimiento era como beber veneno todos los días, esperando que otros murieran. Al final, era mi alma la que estaba siendo destruida por la falta de perdón. Fue entonces cuando Jesús me mostró algo aún más poderoso. Abrió las Escrituras ante mí y vi de nuevo Mateo 6, 14-15, pero esta vez no como letras en una página, sino como una ley viva, inmutable y absoluta. Comprendí que no era una sugerencia ni un consejo. Era una regla eterna: quien no perdona, no es perdonado. No importa cuántas buenas obras tenga alguien, cuánto tiempo lleve en la iglesia o cuántas oraciones haga, si el corazón se niega a perdonar, está en rebelión contra Dios. Esta revelación me quebró por completo, porque finalmente comprendí que toda mi vida religiosa no valía nada ante un corazón endurecido. En ese momento, empecé a llorar desconsoladamente. Le dije a Jesús, no sé cómo, pero quiero perdonar. Quiero soltar este dolor. Quiero obedecer. Y él respondió con firmeza y ternura a la vez, así como recibiste mi perdón, debes ofrecer el tuyo. No es por tu fuerza, es por mi gracia. Estaré contigo en cada paso del camino. Estas palabras me dieron esperanza. Por primera vez en muchos años, comprendí que el perdón era posible. No porque tuviera la capacidad, sino porque Él me ofreció la fuerza necesaria. Y allí, ante el Señor, comencé a comprender que mi nueva oportunidad en la vida dependía de elegir perdonar, sin importar el costo. Después de mostrarme la gravedad de la falta de perdón y la verdad de su palabra, Jesús me dijo que ese no era el final de mi historia. Pensé que ese era el momento final, que a partir de entonces sería juzgado definitivamente, pero me sorprendió. No te traje aquí para condenar, sino para salvar, fueron las palabras que resonaron en mi interior. Me explicó que me estaba dando la oportunidad de regresar, no solo para cambiar mi vida, sino para advertir a otros que vivían exactamente como yo. Y cuando dijo esto, comprendí que el problema de la falta de perdón no era solo mío, sino de millones de cristianos que, como yo, se escondieron tras actividades religiosas con el corazón endurecido. En ese momento, sentí una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que no merecía nada de esto. Sabía que había fallado repetidamente, que me había ocultado tras máscaras durante años. Pero Jesús, en su gracia, me ofrecía la oportunidad de cambiar y compartir la verdad con los demás. Dijo, muchos están en peligro y no lo saben. Debes contar lo que has visto, porque el tiempo apremia y la gente es engañada. Estas palabras me impactaron. Comprendí que mi experiencia no se trataba solo de mí, sino de toda la iglesia. No era un mensaje reconfortante, pero sí urgente. Intenté razonar con él. Le pregunté si la gente realmente me escucharía. Le pregunté si no me llamarían exagerado, hereje, fanático. Y me respondió con una calma que me conmovió profundamente, algunos rechazarán, pero otros escucharán. Y para quienes escuchen, tu mensaje será vida.
No es tu trabajo medir resultados, es tu trabajo obedecer. Eso me silenció. Comprendí que no se trataba de popularidad ni de aceptación, sino de obediencia. Era la misma obediencia que había negado durante tantos años al negarme a perdonar. Ahora, me llamaba a obedecer de una manera diferente, dando una advertencia a su pueblo. Fue en ese momento que me di cuenta de que no tenía otra opción. Mi vida, hasta entonces, había estado marcada por malas decisiones, guardar rencor, albergar resentimiento, aparentar santidad en lugar de vivir la verdad. Ahora me enfrentaba a la decisión más importante, obedecer o no el mandato del Señor de compartir lo que me había mostrado. Y ante Él, no había forma de negarme. Sabía que si me negaba, estaría repitiendo el mismo error una y otra vez. Así que, con lágrimas en los ojos, dije, Señor, si me lo dices, iré. Y en ese momento, sentí que se me quitaba un peso de encima. Fue como si se hubiera abierto una puerta en mi espíritu. Jesús me mostró entonces escenas de lo que sucedería si obedecía. Vi a personas liberarse de la amargura, a familias restaurarse, a hermanos reconciliarse tras años de separación. Vi a pastores predicar con un corazón renovado, a mujeres y hombres que decidían liberar viejas heridas y ser transformados. Pero también vi a otros que cerraron los oídos, que endurecieron aún más sus corazones, que rechazaron el mensaje porque no estaban dispuestos a desprenderse de su orgullo. Y Él me lo dejó claro, tu función no es convencer, sino advertir. El Espíritu Santo es quien convence. Simplemente habla. Esta visión me dio la claridad de que no estaba solo en esta misión. Poco a poco, sentí que me atraían de nuevo. Ese lugar de santidad y verdad se desvanecía ante mis ojos. La gloriosa presencia de Jesús aún me envolvía, pero al mismo tiempo, me di cuenta de que estaba volviendo al mundo físico. Finalmente me dijo, recuerda todo lo que viste. Guárdalo en tu corazón y compártelo sin miedo. El perdón es vida, la falta de perdón es muerte. Y entonces, como en un abrir y cerrar de ojos, desperté en el hospital. El sonido de las máquinas, las voces de los médicos, el llanto de David, todo volvió a la realidad de repente. Estaba viva de nuevo, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. Me habían encomendado una misión y no podía desperdiciarla. Cuando abrí los ojos en el hospital, lo primero que vi fue el rostro desesperado de mi esposo, David. Lloraba y me apretaba la mano con fuerza, repitiendo que había vuelto. Los médicos seguían allí, comentando que llevaba 12 minutos sin latido, que debía tener secuelas graves, pero, inexplicablemente, estaba consciente y lúcida. Lo llamaron un milagro, pero yo sabía que no era solo medicina. Había estado ante Jesús y había regresado con una misión. Aún débil, con tubos y máquinas cerca, una certeza me invadía, ya no podía vivir como antes. Al principio, mientras me recuperaba físicamente, el verdadero desafío fue empezar a recuperarme espiritualmente. Había comprendido claramente que mi primera tarea era perdonar de verdad a quienes había mantenido prisioneros en mi corazón. Y sabía que no sería fácil. Empecé con la persona más cercana, David. Le conté todo lo que había sucedido esa mañana, la visión, las palabras de Jesús y el peso de la misión que había recibido. Me escuchó en silencio, tomándome de las manos, hasta que dijo, sabía que algo no andaba bien contigo, pero no imaginé que fuera tan grave. Por primera vez en años, pude confesar que mi corazón estaba envenenado por el resentimiento. Entonces llegó el paso más difícil, enfrentar a Rachel. No había hablado con ella en persona en más de un año, desde la boda de Emily, cuando solo habíamos intercambiado palabras formales. La llamé y le pedí hablar. Aceptó con cierta vacilación. Nos encontramos en una pequeña cafetería, el mismo lugar donde solíamos pasar horas juntos años atrás. Cuando la vi entrar, se me aceleró el corazón. Estaba nervioso, pero decidido. La miré a los ojos y le dije, Rachel, necesito pedirte perdón. Durante 15 años te he guardado rencor. Cuando revelaste mis secretos, me encerré en mí mismo y nunca te eximí de esa deuda. Inmediatamente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Rachel lloró y confesó que se había arrepentido desde que todo sucedió. Dijo que muchas veces había querido contactarme, pero no sabía cómo. Ese encuentro se convirtió en algo que jamás imaginé posible. La perdoné de verdad y me disculpé por la frialdad que le había mostrado durante tantos años. Nos abrazamos y, por primera vez, volví a sentir un amor genuino por ella. No una cordialidad superficial, sino un amor restaurado, nacido del Espíritu Santo. Salí de aquel café con una indescriptible sensación de libertad. Fue como si me hubieran quitado un peso del pecho. Comprendí que el perdón libera no solo al que recibe,
sino especialmente al que da. El siguiente paso fue con Mark. Lo llamé y le pedí que viniera. Cuando entró, vi su actitud defensiva, como si se preparara para otra acusación. Pero en lugar de eso, le dije: Mark, casi muero la semana pasada, y Dios me mostró que te he estado odiando. Quiero que sepas que te perdono por completo. Estaba en shock, incrédulo. Empezó a llorar y dijo que siempre había cargado con vergüenza por lo que había hecho y que se sentía rechazado por su familia. También le pedí perdón por la frialdad con la que lo había tratado, y en ese momento, algo cambió entre nosotros. Por primera vez en años, pude volver a ver a mi hermano como un hermano. Por último, llegó Emily. Esta fue la conversación más difícil. Ya estaba casada y tenía una hija pequeña, pero nuestra relación seguía fría. Fui a su casa y le pedí un tiempo a solas. Entre lágrimas, le confesé: hija, te juzgué, te rechacé en silencio, guardé rencor hacia ti durante años. Estuvo mal. Te pido perdón. Emily se emocionó y dijo: mami, siempre sentí que me decepcionabas, que nunca fui lo suficientemente buena. En ese momento, abracé a mi hija y le dije: te quiero tal como eres. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Fue el abrazo más sincero que le habíamos dado desde que era niña. En ese momento, comprendí lo que significa ser verdaderamente libre a través del perdón. Después de restaurar mis relaciones más cercanas, me di cuenta de que la misión que Jesús me encomendó no se limitaba solo a mi familia y amigos. Necesitaba compartir este mensaje con otros, aunque fuera incómodo. La primera oportunidad se presentó en mi propio grupo de estudio bíblico. Había decidido tomarme un descanso de la enseñanza, pero al regresar, no me atreví a empezar con otro tema. Reuní a las mujeres y les dije: hoy no voy a enseñar como antes. Hoy voy a contarles lo que me pasó. Y, con el corazón acelerado, comencé a relatar mi experiencia de muerte clínica, mi encuentro con Jesús y la advertencia que recibí sobre la falta de perdón. Mientras hablaba, pude sentir sus reacciones. Algunas lloraron al instante, al verse reflejadas en mi historia. Otras se enojaron, como si las acusaran personalmente. Algunas incluso se levantaron y se fueron, diciendo que era una exageración. Pero yo continué, porque sabía que no era solo mi experiencia, era una verdad eterna que necesitaba ser proclamada. Al final, 3 mujeres confesaron que llevaban años guardando rencor y ese día decidieron perdonar. Fue el comienzo de algo que nunca imaginé, una pequeña revolución espiritual que comenzó en mi propia sala. La noticia de lo sucedido se difundió rápidamente. Personas que ni siquiera formaban parte del grupo se acercaron a mí en busca de consejo, pidiendo detalles sobre la visión. Algunos querían entender, otros simplemente criticaban. Pero por cada resistencia, también hubo frutos visibles. Familias se restauraron, hermanos se reconciliaron, amistades se reavivaron. Fue como si mi experiencia hubiera encendido una luz en lo más profundo del corazón de muchas personas. Y comprendí que Jesús estaba cumpliendo su promesa, no estaba solo, el Espíritu Santo obraba a través de ese mensaje. Con el tiempo, las invitaciones empezaron a llover. Pequeñas reuniones en iglesias, reuniones de mujeres, incluso conferencias. Yo no era predicador, nunca me había considerado llamado a los grandes púlpitos. Pero ahora entendía que no se trataba de mí, sino del mensaje. Y cada vez que hablaba, repetía con sinceridad: no vine aquí a dar un discurso bonito, vine a contar lo que vi ante Jesús. Esta sencillez desarmaba a la gente. No era un sermón memorizado, era un testimonio vivo. Y muchos comprendieron que ya no podían ignorar el claro mandato de perdonar. No todos lo recibieron bien. En algunos lugares, me llamaron alarmista. Algunos decían que estaba menoscabando la gracia y convirtiendo el Evangelio en obras. Luché con esta crítica, pero recordé lo que Jesús me dijo: algunos escucharán, otros no. Tu papel es obedecer. Así que seguí adelante, incluso con resistencia. Lo más increíble fue ver que, incluso donde había rechazo, siempre había alguien conmovido por el mensaje. Bastaba con que una persona decidiera perdonar para que toda mi lucha valiera la pena. Porque conocía el peso de vivir con resentimiento y también el poder de liberarme de él. Esta etapa de mi vida me mostró que no hay nada más poderoso que la verdad dicha con sinceridad. No usé palabras floridas ni busqué impresionar. Simplemente compartí la cruda realidad de mi experiencia. Y me di cuenta de que las personas conectan con la verdad profundamente. Lo que me sucedió no tenía como objetivo elevarme, sino advertir a muchos antes de que fuera demasiado tarde. Y cada vez que contaba mi historia, sentía de nuevo la responsabilidad que Jesús me había encomendado esa noche:
advertir a la Iglesia que sin perdón no hay salvación. Con el paso de los meses, me di cuenta de que el mensaje no solo llegaba a las mujeres en pequeñas reuniones, sino también a pastores y líderes de la Iglesia. Uno de los primeros fue el propio pastor Williams, quien años antes me había aconsejado perdonar a mi hermano. Tras escuchar mi testimonio en un servicio, se me acercó y me dijo: Samantha, llevo 25 años predicando sobre el perdón, pero confieso que nunca he comprendido la gravedad de esto como tú ahora. Eso me impactó profundamente. Fue como si Dios estuviera usando mi experiencia para despertar incluso a quienes ya estaban acostumbrados a enseñar sobre este tema. Con el tiempo, vi cambios reales en el púlpito de nuestra iglesia. Sermones que antes consideraban el perdón opcional o simplemente recomendable comenzaron a predicarse como una cuestión de vida o muerte espiritual. El pastor comenzó a enfatizar que no se trataba de ser un buen cristiano ante los demás, sino de estar limpio ante Dios. Y lo más sorprendente, él mismo confesó guardar rencor contra otros líderes. Pidió perdón públicamente y se mostró vulnerable ante la iglesia. Esto desencadenó un movimiento inesperado. Familias se pusieron de pie para reconciliarse allí mismo, en medio del servicio. La presencia de Dios pareció invadir ese lugar de una manera nueva. También recibí invitaciones para hablar en congresos de mujeres. En algunos, la reacción fue intensa, la gente lloraba, se abrazaba y llamaba a sus familiares ese mismo día para disculparse. Pero en otros, hubo resistencia. Los organizadores me dijeron que estaba siendo demasiado dura, que estaba ahuyentando a algunas participantes. Entendí que no todas estaban dispuestas a escuchar, pero eso no me inmutó. Siempre recordé las palabras de Jesús: algunos rechazarán, pero otros escucharán. Así que hablé con valentía, sin preocuparme por las críticas. Porque el verdadero fruto no está en complacer al público, sino en obedecer al Señor. Uno de los momentos más memorables fue cuando recibí una carta de una mujer llamada Patricia, quien había asistido a mi sermón en un evento. Decía que había odiado a su hermana durante 10 años debido a una traición familiar. Tras escuchar mi testimonio, la llamó y la perdonó por completo. 3 días después, sufrió un infarto inesperado. Mientras recibía tratamiento, dijo que no tenía miedo porque sabía que su corazón estaba limpio ante Dios. Al leer esa carta, lloré. Me di cuenta de que no solo mi vida se había salvado esa noche, sino también la de muchos otros que estaban optando por obedecer el mandato de perdonar. Estos testimonios confirmaron lo que Jesús me había mostrado, que la falta de perdón es una de las mayores trampas espirituales de nuestro tiempo. No es un detalle menor, es un veneno que se infiltra silenciosamente y mata lentamente el alma. Muchos cristianos creen ser salvos porque asisten a la iglesia, cantan himnos o predican sermones, pero llevan dentro rencores que les impiden experimentar la verdadera gracia. Esta es la mayor mentira, creer que podemos recibir el perdón de Dios mientras se lo negamos a los demás. Es como intentar beber agua limpia de una copa envenenada. Tarde o temprano, la muerte espiritual llega. Hoy veo que este mensaje no es cómodo, pero es necesario. El Evangelio no fue creado para acomodarnos, sino para transformarnos. Y, la mayoría de las veces, la transformación duele. Duele soltar el orgullo, duele reconocer que cargamos con odio, duele liberar las deudas que guardamos en el corazón. Pero es en este proceso que encontramos la verdadera vida. Cada vez que cuento mi historia, me doy cuenta de que no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de la cruz que nos alcanzó con un perdón inmerecido y exige el mismo perdón para los demás. Esta es la esencia del Evangelio, que antes no entendía, pero que ahora se ha convertido en el fundamento de mi fe. Tras presenciar tantos testimonios y transformaciones, me di cuenta de que el mensaje no era solo para los demás, sino para mí a diario. Aprendí que el perdón no es algo puntual, sino una práctica constante. A menudo creía ser completamente libre, pero entonces surgía una nueva situación, una palabra dura, una actitud injusta, un comentario rencoroso. Y dentro de mí, sentía la tentación de volver a guardar rencor. Fue entonces cuando comprendí que la vigilancia espiritual debía ser continua. El corazón humano tiende a protegerse y a cerrarse en sí mismo, pero Jesús me enseñó que debemos elegir el perdón una y otra vez. Hubo días en que pensé: ya perdoné suficiente, ahora puedo relajarme. Pero solo bastó que alguien me volviera a herir para darme cuenta de que aún guardaba orgullo oculto. Y en esos momentos, recordé lo que Jesús me dijo: no es por tu fuerza, es por mi gracia. Esta frase se convirtió en mi escudo. Siempre que sentía la tentación de albergar ira, me arrodillaba y le pedía que me ayudara a soltarla. Aprendí a no esperar hasta sentir deseos de perdonar, porque a menudo el deseo nunca llega. Perdonar es obedecer, incluso cuando el corazón se resiste. Y cada vez que elegía obedecer,
la paz de Dios me envolvía como ningún dolor podría ofrecer. También comencé a darme cuenta de que las pequeñas heridas cotidianas eran tan peligrosas como las más grandes. Cosas aparentemente sencillas, como un vecino que me criticaba o un colega que era injusto conmigo, podían fácilmente convertirse en raíces de amargura si no las abordaba de inmediato. Así que adquirí el hábito de examinar mi corazón todos los días. Me preguntaba, ¿hay alguien a quien deba perdonar hoy? ¿Hay alguna ofensa que esté guardando? Este ejercicio diario me mantenía alerta y me impedía volver a la prisión invisible de la falta de perdón que casi me cuesta la eternidad. Claro que no todos entienden esta postura. Algunos me dicen que debería defenderme más, que perdonar demasiado es señal de debilidad. Pero sé que no es debilidad, es victoria. Victoria sobre el orgullo, sobre la carne, sobre el enemigo que intenta distanciarnos de Dios. Perdonar no significa ignorar la justicia, sino no dejar que la injusticia se convierta en veneno en nosotros. He descubierto que cuando elijo perdonar, pongo la justicia en manos de Dios. Y Él es justo. Sabe cómo manejar cada situación de una manera que yo jamás podría. Perdonar no es cerrar los ojos ante las malas acciones, es abrir los ojos a la gracia. A lo largo de este proceso, también he aprendido a ser más transparente con los demás. Antes, ocultaba mi dolor, fingía que todo estaba bien y me hacía pasar por un cristiano ejemplar. Hoy, prefiero admitir mis dificultades. Cuando alguien me lastima, digo, me dolió, pero elijo perdonar. Esta honestidad no solo me libera, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Muchos se sorprenden al darse cuenta de que el perdón no es algo mágico que ocurre sin esfuerzo, sino una decisión diaria, práctica y a menudo dolorosa. Este cambio de actitud ha hecho que mis relaciones sean más reales y profundas. El impacto de esta transformación también llegó a mi familia. David, mis hijos e incluso mis amigos más cercanos notaron la diferencia. Ya no soy esa mujer amargada que ocultaba rencores tras sonrisas educadas. Hoy soy alguien que lucha cada día por mantener mi corazón limpio, incluso cuando duele. No significa que sea perfecta, pero sí significa que ya no acepto vivir esclava del resentimiento. Esta vigilancia constante es, para mí, un recordatorio diario de la noche en que morí y me presenté ante Jesús. Nunca quiero olvidar lo que Él me mostró: sin perdón, no hay vida verdadera. Y por eso, elijo perdonar, siempre. Al mirar atrás hoy, veo claramente que mi experiencia no fue solo un accidente ni un problema de salud. Fue un encuentro con la eternidad. Estaba seguro de mi salvación, después de todo, había dedicado toda mi vida a la iglesia, sirviendo, orando y enseñando. Pero ante Jesús, descubrí que mi falta de perdón se había convertido en una barrera infranqueable entre Dios y yo. Esto es lo que más me asusta hasta el día de hoy, darme cuenta de que pude haber salido de ese hospital pensando que era un cristiano fiel, pero en realidad, estaba perdido. Lo que me salvó no fue mi tiempo en la iglesia, sino la oportunidad de escuchar la voz del Señor y obedecer lo que Él me mostró. Comprendí que la mayor mentira que muchos creemos es que las actividades religiosas reemplazan un corazón transformado. Cantamos, predicamos y servimos, pero guardamos rencor que nos aleja de la presencia de Dios. Esto es exactamente lo que Jesús me mostró: una multitud de cristianos que caen porque nunca aprendieron a perdonar de verdad. Esta es la dura realidad que muchos no quieren oír. Pero no puedo callar. Si Él me trajo de vuelta, es porque este mensaje necesita ser claramente expresado: no hay salvación sin perdón. Y esto no es una opinión personal, sino una ley espiritual confirmada por la palabra misma. También aprendí que el perdón no se trata de merecerlo. Rachel no lo merecía, Mark no lo merecía, Emily no lo merecía. Pero yo tampoco merecía el perdón de Dios, y aún así, Él me perdonó. Por eso estamos llamados a perdonar. No porque la persona lo merezca, sino porque así funciona la gracia. Cuando entendí esto, mi vida cambió. El dolor que cargaba se convirtió en libertad. El dolor que me consumía se convirtió en paz. La ira que me cegaba se convirtió en amor. Y todo esto solo sucedió cuando decidí obedecer. Fue entonces cuando descubrí que el perdón no es una carga, sino un regalo de Dios a nuestros corazones. Hoy sigo asistiendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia y sirviendo en ministerios. Pero la diferencia es que ahora todo esto fluye de un corazón transformado. Antes, lo hacía para intentar compensar mis defectos, ahora, lo hago porque soy libre en Cristo. Ya no enseño el perdón como una teoría, enseño como alguien que fue salvo al elegir perdonar. Ya no oro por bendiciones superficiales, oro por un corazón tierno para que la amargura nunca más me domine. Esta es mi mayor vigilancia: proteger mi corazón del resentimiento, porque sé que hasta la raíz más pequeña puede separarme de Dios otra vez.
Si hay algo que quiero dejarles escuchando, es esto: examinen su corazón. Pregúntense si hay alguien a quien aún no han perdonado. No importa si la persona lo merece, no importa si fue justo o injusto. Lo que importa es que el perdón es un mandato de Jesús, y sin él, no hay perdón para nosotros. Casi pierdo la eternidad por mi terquedad al guardar rencor. Pero gracias a la misericordia de Dios, recibí una segunda oportunidad. Y si estoy vivo hoy, es para decirles que aún hay tiempo para perdonar. No esperen a que sea demasiado tarde. Me llamo Samantha Lee. Morí y estuve sin vida durante 12 minutos. Ante Jesús, descubrí que toda mi religiosidad era inútil porque mi corazón estaba atrapado en el resentimiento. Regresé para advertir a la iglesia: el mayor peligro no está afuera, sino adentro. La pregunta no es si eres un buen cristiano, si asistes a la iglesia o si formas parte de un ministerio. La pregunta es: ¿has perdonado? Porque, al final, eso es lo que puede decidir dónde pasamos la eternidad. No dejes que el odio te robe la salvación. Elige perdonar hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Esta es la verdad que cambió mi vida y puede cambiar la tuya también.